Se esperaba pues que se abordaran a profundidad y a cabalidad porque pues son temas que dan para muchísimo. A ver, en el tema de la migración, sí, de los connacionales que viven en Estados Unidos y que incluso pues los mismos candidatos decían, muchos los ven nada más como banco de remesas, ¿no? Porque las están enviando constantemente, sí, los potosinos y los mexicanos en general en Estados Unidos, pero además las problemáticas específicas que están viviendo, las amenazas a las que se enfrentan, pero también el trasiego de los migrantes por nuestro territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué hay de aquellas medidas que se han interpuesto y que nos tienen hoy a México convertido en una congeladora que retiene migrantes mientras Estados Unidos cierra su frontera? ¿Qué hay de la frontera sur? Que sí se mencionó, esto hay que decirlo, fue Xóchitl Gálvez quien dijo que la estrategia de la frontera sur había fracasado y bueno, pues que se había convertido en un baño también de sangre, de delincuencia, etcétera. Pero, pues, a ciencia cierta, ¿qué es lo que tendríamos que escuchar de quienes están buscando la presidencia de la República con respecto al tema de la migración? Quien lo ha estudiado a cabalidad es Eunice Rendón. Hemos platicado con ella en varias ocasiones en este espacio y hoy nos da mucho gusto poder saludarla porque ella es especialista en migración y además coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, muy buenos días. Hola, buenos días. Eunice, primero de manera general, ¿qué te pareció la forma en la que abordaron el tema de la migración en este tercer debate, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Bueno, mira, creo que nos quedan a deber en general las propuestas de migración y seguridad porque quizá el formato no da para que ahonden más, pero tampoco hay algunas propuestas puntuales. Tú mencionabas ahorita el tema de las remesas y los migrantes en el exterior o los mexicanos en el exterior. Todos le dieron un saludo, un apapacho, reconocieron a estos migrantes, pero nadie propuso una sola cosa concreta para apoyar a nuestra comunidad de mexicanos en Estados Unidos, más de cara al posible regreso de Trump, ¿no? Y segundo, a que hoy hay más de 12 estados en la Unión Americana que están sacando leyes antimigrantes de manera estatal a partir de esta decisión que tomó la Suprema Corte de permitir que Texas tuviera esta ley, que sé que eso está en instancias legales, pero al final eso es una preocupación y al menos debieron haber prometido empoderamiento y protección de nuestra comunidad en Estados Unidos. Solo Xóchitl mencionó el tema de quizá dotar de más recursos los consulados porque la austeridad también había dejado sin recursos a estas instancias diplomáticas en Estados Unidos, pero realmente no hicieron propuestas concretas con eso. En el tema de la migración de tránsito, pues Xóchitl hizo de nuevo creo que un buen diagnóstico de cómo está la situación, pero creo que al mismo tiempo no propuso nada de qué hacer con ese problema que ella misma mencionó, la ocupación y el poder del crimen organizado en estados como Chiapas, en el tráfico de seres humanos, el tema de Estados Unidos, que nos utilice como el muro finalmente, ¿no? Y Maynes, pues fue el único creo que mencionó el tema de Trump, pero tampoco ahondó al respecto. Y Claudia se concentró más creo yo, en mencionar la continuidad de una política exterior como la de Andrés Manuel, en mencionar las causas, que es algo que también ha dicho mucho el presidente Andrés Manuel, y ahí el tema de las causas, pues es innegable que hay que trabajar en las causas, sin embargo, se tiene que proponer al mismo tiempo un modelo para los que ya salieron y van a seguir saliendo, porque la migración no ha hecho más que aumentar, las causas también se han multiplicado, ya no es la pobreza y la falta de oportunidades lo que lleva a las personas a migrar, sino que hoy también es la violencia, el riesgo a perder la vida, las amenazas. Entonces, pues eso hace que programas o inversiones como esta que presumía Claudia, de $20 millones en Centroamérica con Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pues no sean necesariamente una respuesta ideal a lo que hay en esas causas, más que hay países como Venezuela, como Cuba, como Haití, que también están huyendo de cuestiones políticas y de ciertos regímenes. Entonces me parece que lo que les faltó a todos es una propuesta, al menos de mención, de un modelo integral que sea seguro, ordenado, humano, pero también productivo, de incluir al sector privado, el nearshoring también de cara a esa necesidad de mano de obra que va a haber, pero aunque tengamos la oferta, es decir, muchos migrantes y puestos laborales ahí o vacantes, no se conecta la oferta y la demanda de manera automática si no hay un marco legal y un marco práctico que lo permita. Y creo que eso es lo que me hubiera gustado escuchar de alguno de los candidatos. ¿Qué vamos a hacer con la migración que ya está aquí o la migración en tránsito? ¿Qué vamos a hacer con los campamentos que hoy están en las ciudades por todos lados? Entonces, creo que eso fue limitada la respuesta. Justo en esta parte y en este último punto me quiero detener. De pronto se hablaba de la migración como algo
pues no sé, como intangible, ¿no? Pero hoy lo tenemos, hoy en México tenemos estos grupos estacionados. Se hizo incluso alusión a aquel muy lamentable suceso en donde fallecen 40 migrantes en una estación migratoria, pero tampoco se dice, aunque se condenan los hechos, tampoco se dice cómo se transformaría este mecanismo para evitar poner en riesgo a los migrantes que hoy tenemos estacionados en México, ni se dice qué se va a hacer con ellos, Eunice. ¿Cuántos tenemos estacionados en este país en estos momentos? Mira, las cantidades han ido fluctuando. Hubo una reducción de llegadas a Estados Unidos en los últimos meses, pero esas personas están en el sur de México, porque lo que ha hecho el gobierno mexicano es retenerlos más abajo. Esa es la, digamos, la petición, creo yo, de Estados Unidos. Y mencionaste algo muy importante. Hay cerca de 800,000 migrantes que transitan por nuestro país, pero mencionabas algo muy importante, que es ante la pregunta expresa de uno de los moderadores de qué hacer con el Instituto Nacional de Migración, los tres se quedaron volteando al otro a ver quién quería contestar. Me parece impresionante que no se hayan peleado por contestar esa pregunta, ¿no? Ya que es el instrumento de la política migratoria mexicana por excelencia. Solo Claudia al final toma la pregunta y habla de una reforma, pero no dice absolutamente nada más. ¿No dice cuál? ¿Reformar qué o cómo? Porque pues decir una reforma sin detalle es un poco difícil de entender para la audiencia. Entonces creo que se requiere que nos den más detalles, al menos de las cosas más básicas relacionadas con la migración, y que no se quede en temas discursivos. Pareciera que en migración nunca queremos profundizar, nos quedamos por arriba, que hay que ser humanistas, que hay que ser dignos con Estados Unidos. Me parece interesante la idea de Claudia de fortalecer hacia el sur la relación, eso creo que es útil, ¿no? Y que también es necesario. Y bueno, de cara a las estaciones migratorias, se tiene que hacer un nuevo modelo. A mí me ha tocado ahorita remodelar 10 estaciones migratorias, que el Instituto Nacional de Migración nos dejó entrar, para transformarlas de cárceles a centros pues más amables, más humanos, en donde la gente realmente tenga una estancia digna. Y además de eso, pues temas como atención a la salud mental de estas personas ahí, temas de, por ejemplo, que no están en las estaciones, pero que es muy importante y nadie lo mencionó, la niñez migrante. Hoy en nuestra región el 25% de los migrantes son niños y niñas, a diferencia del mundo que es el 15%. Entonces, todas estas prioridades pues ni siquiera se mencionaron, y creo que va a ser importante de cara a lo que viene, pues que nos enteremos cuáles son sus propuestas ya muy claramente. Ahora, Eunice, es que pareciera que para los candidatos el migrante mexicano son solo remesas, y los migrantes centroamericanos que tienen que pasar por nuestro país es tratémoslos bonito, no les demos problemas a ellos para que no nos dejen problemas a nosotros, y que si los migrantes centroamericanos quieren quedarse en alguna de nuestras regiones de nuestro país, ahí viene toda la ira por parte del Instituto Nacional de Migración. No, aquí ni te quedes. Sí, pues sí, efectivamente lo que decía, falta un modelo de integración económico, social, un modelo que explique los cómo, ¿no? Podemos mejorar también la actuación del instituto a nivel territorial, cómo podemos mejorar la coordinación con instancias estatales, entre instancias Comare y el Instituto Nacional de Migración tienen que trabajar más de la mano, etcétera, ¿no? Para que esto justo no suceda, y por supuesto con los países de origen y sus consulados. Sí. Ahora, dentro de lo que tendríamos que haber escuchado, perdimos la comunicación con Eunice Rendón, pero bueno, pues la pregunta para finalizar era justo esa, de lo que debíamos haber escuchado y no escuchamos. No estaban. ¿Quién podría significar, digamos, la propuesta más viable? ¿Quién tenía, pues, la mayor idea del diagnóstico y de las acciones? Pero además, lo que se ha preguntado debate tras debate, ¿con qué recursos? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Quién sí se está acercando a los expertos? Creo que esta es una pregunta fundamental para saber justamente pues en quién podríamos pensar que tiene la mejor política en materia de migración. Pero hay temas bien dolorosos y me preocupa mucho porque partimos de la base de que hay quien no reconoce el diagnóstico, hay quien sí pero no da acciones, y hay quien pues hoy parecería tener muchas líneas pero tampoco sin aterrizar. Creo que sí es un tema bien delicado el cual tendrían que estar hablando. ¿Cómo están las regiones? No solo quienes están buscando la presidencia, también quienes están buscando las alcaldías, también quienes están buscando otros cargos de elección popular como senadurías y diputaciones federales. Sí tendríamos que estar hablando de la migración como un tema de agenda central en estas campañas, pero lamentablemente no es así, porque muchas de las decisiones que se tienen que poner sobre la mesa no son populares. Y las regiones que están ardiendo en migración, Tapachula. Había ahí una propuesta
propuesta que se puso nada más vagamente sobre la mesa por parte de Xóchitl Gálvez de emplear a los migrantes. Al menos mientras están en su paso por México, el poder emplearlos. Pero imagínate salir a decirle a una población que tampoco tiene empleo en México, que van a emplear a los migrantes, no resulta una medida popular, ¿no? O populista, mejor dicho. Entonces pues no trae votos, no genera mayor eco. Creo que ahí está el gran problema, en que el tema de la migración no es un tema que genere votos. Pero es que se tiene que voltear a ver ya, Erika. Lo que está pasando en Tapachula, Chiapas, ya arde. Lo que pasa en la frontera norte con Ciudad Juárez, por ejemplo con Tijuana, que son ciudades que ya están teniendo ya colonias de migrantes que se están quedando en nuestro país, hablaban de haitianos, hablaban de brasileños, el fenómeno de los venezolanos ha sido el que está aumentando muchísimo en el tránsito migrante por nuestro país, y pareciera, Erika, que la política más inmediata es pásenle, pero de volada. Aquí no se me queden y muévanse por donde tengan que llegar, y cuando se topan con el muro inevitable de los Estados Unidos, ya no tienen para dónde mandarlos, Erika, y se están quedando en la frontera. Y eso está siendo una gran interrogante de qué es lo que va a pasar, porque sí, como lo decía Eunice, ahí viene Donald Trump, el fantasma de Donald Trump ahí viene, los estados que están aprobando las leyes migratorias. A ver, Erika, con el solo hecho de parecer migrante te van a detener y te van a poder sacar de los estados que están aprobando esta ley. Viene un asunto bien delicado para quien le toque ser el próximo mandatario nacional. Sí, y no solo eso, además, bueno, pues la situación que ya decíamos, el hecho de que nuestros connacionales estén enviando remesas, pero que no estén recibiendo ninguna retribución, es decir, que no haya ningún enlace, ninguna conexión con su nación de origen, también es un tema bien doloroso. Hay muchos asuntos que tendrían que estarse tocando como parte del tema de la migración, pero bueno, pues quedaron ahí en el debate como un asunto más, como un tema que pasaron rapidito, que se echaron en cara, pero que no hubo pues propuestas claras de solución en los términos en que ya lo planteaba Eunice Randón, quien es experta en estos temas.